Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando esta tarde a través de nuestras redes sociales. Para nosotros es un gusto el día de hoy contar, como en cada una de estos webinars, con expertos, pero en este momento, en este webinar, tenemos la oportunidad de tener de verdad a una eminencia, a una persona que seguro nos aportará muchísimo con todo el expertise que tiene. Les presento al doctor José Ángel Córdoba Villalobos. Me va a permitir dar un poquito de su reseña curricular, que no hace falta, pero se las voy a comentar. Y es que él nació en la ciudad de León, Guanajuato. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Tiene una maestría en Administración Pública y la especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal. Presidente de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina entre 1995 y 1997. Ha publicado 60 artículos científicos en revistas con comité editorial en diferentes países, 36 artículos científicos de difusión y 22 artículos en libros médicos. Editó la Revista Mexicana de Educación Médica y 12 libros principalmente médicos también. Fue diputado federal en la legislatura del 2003 al 2006. Durante dicho cargo presidió la Comisión de Salud y fue miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En 2007 fue condecorado con la Orden al Mérito de Gobierno de Polonia por su trabajo en el fortalecimiento de las relaciones entre dos países. En 2010 fue condecorado como Caballero de la Legión de Honor de Francia por su labor de beneficio de la salud de la población mexicana y su trabajo por más de 30 años para fortalecer las acciones de cooperación y amistad entre México y Francia. En 2011 estuvo a cargo de la Secretaría de Salud y en 2012 fue secretario de Educación. Ambos cargos a nivel federal en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Ha recibido 48 reconocimientos por diversas instituciones, asociaciones y gobiernos, tanto en México como en el extranjero, por su trabajo académico y político. Actualmente se desempeña como médico gastroenterólogo, cirujano general y endoscopista en su consultorio privado. Es asesor de empresas privadas nacionales e internacionales en el sector salud, miembro de la Junta de Gobierno de los Centros de Integración Juvenil, Senior Advisor de la Federación Mundial de Educación Médica y vocal del Comité Ejecutivo del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, miembro del Comité de Educación de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Movimiento Salud 2030 y miembro de Gatehouse Advisory Partners Geopolitical Fitness Survey. Lo resumimos un poquito, es un gran currículum. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar y bienvenidos sean todos ustedes también. Gracias, Alexia. Adelante, doctor. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunos conceptos. En relación, primero quisiera yo hablar del problema de la pandemia que estamos viviendo para después irnos llevando a cómo se ha ido solucionando y cuáles son las expectativas que nos permitan recobrar otra vez nuestra vida diaria como la teníamos antes de que esto iniciara hace ya más de 2 años. ¿Cuáles serían las perspectivas, y en particular para ustedes que tienen o están dedicados a una industria muy importante para nuestro país y que está muy vinculada con el turismo, que es la industria de reuniones? Yo lo vivo frecuentemente porque como médico tenemos congresos en diferentes partes de México y del mundo, y bueno, es impresionante a veces algunos donde llegan a asistir hasta 25,000 personas. Yo tuve la oportunidad, como lo decía Alexa, de ser secretario de Salud justo y me tocó recibir o darle la bienvenida, entre comillas, a la influenza H1N1 cuando inició la pandemia. Y después tuve la oportunidad de estar también en la Secretaría de Educación durante 1 año. Bueno, estas enfermedades, estas pandemias son causadas por unos microorganismos pequeñísimos que por supuesto no se ven al ojo humano y que son virus y que se pueden transmitir muy fácilmente porque son virus respiratorios. Muchos de los microorganismos pueden pasarse de una persona a otra cuando la vía de transmisión es la respiratoria, es la más fácil, y la segunda es cuando es la vía fecal, aunque esa puede ser o debe ser más complicada si se hacen acciones de prevención. Esto de las pandemias no es algo nuevo. Ya hace más de 100 años hubo en México
y en el mundo una pandemia que se llamó fiebre española entre 1918 y 1919, en donde murieron más de 50 millones de personas y en México murieron casi medio millón. Es decir, aquella pandemia de la fiebre española que finalmente no fue española, como estaba la guerra mundial y la anunciaron los españoles, pues todo el mundo la etiquetó como española, pero igual que lo que pasó con la pandemia actual, el virus fue traído de China, lo transportaron soldados americanos que fueron a pelear en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, y llevaron el virus y empezó a haber una diseminación del virus de manera muy amplia. Pero la gravedad de estas pandemias la denota el número de personas que mueren. Y si ustedes se ponen a ver, pues realmente es atroz la cantidad de personas que murieron en aquella ocasión y las que han muerto, como van a ver en esta ocasión. Posteriormente, en los 90 también hubo una amenaza muy importante de que pudiéramos tener una pandemia por influenza aviar, que es el virus H5N1. Este virus provoca una mortalidad del 60%. Entonces, los 500 casos que había habido en Asia, 60% se morían. Entonces, el temor era que si llegaba, por ejemplo, a México, estábamos esperando que llegara y que se infectaran 3 millones de personas, pues íbamos a tener 1.800.000 muertos. Afortunadamente no fue ese virus el que llegó a H1N1, pero este virus sigue latente, que les menciono, H5N1, en el sureste de Asia, particularmente en países como Camboya, como Tailandia, etcétera, etcétera, y en cualquier momento pudiera aparecer una pandemia por este virus para el cual todavía no se tiene la certeza de tener un medicamento. Posteriormente, al inicio de este siglo, apareció que fue casi pandemia, afortunadamente no se extendió a más países más que a 10, en Asia, Europa y América, y fueron alrededor de 8,000 casos con 774 muertes, y se le llamó el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. Y esto era provocado por un coronavirus, digamos que el papá del coronavirus que ahora estamos viendo, el SARS-CoV-2, el COVID-19, y que es ahora lo que estamos viviendo. En el 2002-2003, esto otra vez nació en China y se extendió hacia varias partes de Asia, hacia Europa, y ya cuando llegó a Canadá, entonces prendieron las alarmas en México y afortunadamente pudo ser controlado. Entonces llevamos realmente 2 pandemias en este siglo XXI. La de influenza H1N1, que fue del 23 de abril del 2009 hasta fines del mes de junio del 2010, cuando ya se declaró que la pandemia había terminado, y esta del siglo XXI, del coronavirus, el COVID-19, que inició a principios del siglo de 2020, cuando en realidad ya había casos desde mediados del año de 2018. Los primeros que se empezaron a hacer más notorios fueron a principios del 2020, y de hecho aquí en México los primeros casos fueron a finales de febrero del 2020. Llevamos entonces 2 pandemias. Esta última, que es la que estamos viviendo, todavía no sabemos exactamente cuándo se va a terminar. Ambos son virus respiratorios. El virus de la influenza, igual que el coronavirus, son muy pequeñas partículas cuya estructura nuclear está construida o hecha por un ácido nucleico, el ácido ribonucleico. En consecuencia, esta estructura, que es una estructura química, es muy fácilmente modificable, y por ello los virus, entre más tiempo permanezcan entre los seres humanos y transmitiéndose, más riesgo hay que muten, porque cuando cambian algunos de los segmentos de las bases que tienen en el ácido ribonucleico, pues entonces ya se convierten en otro agente, en otro virus, y así hemos visto cómo el coronavirus ha tenido muchísimas variantes. El virus de la influenza tiene 2 antígenos fundamentales, que es el antígeno A, que es el N, perdón, de la neuraminidasa, y el H, que es la hemaglutinina. Y el coronavirus tiene muchos piquitos como estos rojos que vemos, y ahí está la proteína que se llama proteína de la espiga, que es hacia la cual reaccionamos los humanos, y por eso nos ponemos tan graves. Las diferencias entre influenza y coronavirus son las siguientes. Influenza empezó en México, Estados Unidos y Canadá. Cuando se descubrió ya estábamos en fase 2, no
empezó aquí, pues, en nuestros países, en estos 3 países. El virus afortunadamente no fue tan agresivo. Además, ya había un medicamento útil que se había estado probando o ensayando para el H5N1 y que, bueno, al no haber otra cosa, pues lo empezamos a usar y afortunadamente resultó extraordinario y nos permitía controlar las infecciones por influenza muy rápidamente. Y como este tipo de influenza H1N1 era similar a la H1N1 que ya existía desde antes y ya había una vacuna contra la H1N1 antigua, entonces el mecanismo de producción de las vacunas ya estaba perfectamente diseñado, estructurado e industrialmente fue muy fácil producir una vacuna contra este otro virus. Simplemente había que cambiar el virus porque todos los otros procesos eran similares. No así como el coronavirus. El coronavirus inició en China otra vez, a 15,000 kilómetros de México, 3 meses antes de que llegara acá. Hubo oportunidad de aprender las experiencias de otros países, como los otros países las tuvieron de aprender de nosotros cuando fue lo de la influenza. El virus resultó un poco más agresivo y apenas se empezaron a desarrollar medicamentos curativos que hace muy pocos días acaban de ser autorizados, primero por la FDA en los Estados Unidos y ahora ya por la COFEPRIS en México, que son muy útiles cuando se utilizan en los inicios o cuando ya hay algunos días que han pasado, pero no en los pacientes que están muy graves. Son medicamentos que se administran por vía oral. Y además el proceso de vacunación, siendo realmente un desarrollo histórico, ha ido muy rápido porque normalmente las vacunas tardan muchos años en producirse, pero para la vacuna contra el coronavirus, con las nuevas técnicas de desarrollo de biología molecular, hemos tenido la oportunidad de que en pocos meses tengamos varias vacunas que pueden ser aplicadas y que son efectivas y que son seguras. Entonces, decía, esta historia empezó el 30 de diciembre, la conocimos el 30 de diciembre de 2019, gracias a un doctor, un oftalmólogo chino, que fue el que se atrevió, digo se atrevió porque en ese país es muy peligroso afirmar que existe alguna amenaza mundial o nacional, y sobre todo por un oftalmólogo, si este era un problema infeccioso. Y entonces lo acusaron con la policía de que estaba generando pánico, lo metieron a la cárcel. Se puso mal, muy mal, porque adquirió la enfermedad y lo internaron, lo hospitalizaron en enero del 2020 y falleció 3 semanas después. O sea, fue la primera víctima, pero realmente fue un héroe porque para todo el mundo fue quien dio el aviso. Estamos ante un virus diferente, un virus nuevo, un virus agresivo y permitió que los demás países nos preparáramos para enfrentar esta contingencia. Como ustedes saben, este virus, como les decía, es el SARS-CoV-2, que se transmite, ahorita vamos a ver los vías de transmisión, pero se incuba, es decir, cuando entra al cuerpo, entre los 2.5 días, 11,5 días, se desarrollan los síntomas, pero hay hasta un 30% de personas que pueden estar asintomáticas. Y como es un virus respiratorio, y como muchas de los resfriados comunes son virus de coronavirus, entonces empieza a causar confusión de repente si será, no será, y la única manera de poder tener la certeza es a través de realizar las pruebas de PCR, de biología molecular, para tener entonces esta seguridad de que estamos enfrentando al nuevo virus de coronavirus. Esto, por ser un virus respiratorio, se transmite por las secreciones que expulsamos al ambiente, por los aerosoles cuando estornudamos o cuando tosemos, y se quedan durante algún rato en el ambiente, y por eso son tan peligrosos los espacios cerrados, porque ahí se quedan a veces hasta por varias horas, y la gente que llega, si esos lugares están con aglomeraciones, si son lugares cerrados donde no hay ventilación, pues fácilmente se contagia porque el nivel o la concentración de virus va aumentando conforme pasan los minutos. También, aunque menos frecuentemente, cuando una gente tose o escupe, porque esa es una costumbre bastante mala que tenemos los humanos, entonces si cae en alguna superficie que uno pueda tocar, pues luego se lleva uno las manos contaminadas a los ojos o a la nariz o a la boca, pues por ahí encuentra el virus una vía de introducirse al organismo y empezar a producir la enfermedad. También cuando se usan
ropa, batas o cubrebocas, cualquier otro material que esté contaminado. O también está clarísimo que la vía fecal oral, aunque no es tan eficiente, también puede ser una vía de contagio. Por ejemplo, en las personas que cuidan a los bebés y que al cambiarle los pañales, pues pueden contaminarse con ello. Y de hecho, una forma de monitorización, de ver qué tan alto están los virus en algunas ciudades, es midiendo la presencia de estos virus en las aguas negras. Los síntomas ya los conocen, predominantemente es fiebre, es muy raro que una persona, a excepción de los asintomáticos, si tiene síntomas pero no tiene fiebre, es raro que sea coronavirus. La fatiga, tos seca, falta de apetito, dolores musculares, falta de aire, dolor al pasar, porque como entra por vía respiratoria, uno de los sitios que más duelen es la garganta. Pero algo que es muy importante y sobre todo ahora que estamos ya empezando a ver diarreas, porque estamos con la época de calor, es que hasta en la mitad de los casos los primeros síntomas pueden ser diarrea. Entonces se puede ir uno con la finta, como decimos, pensar que es un problema digestivo y empezar a atacar como si fuera una salmonela o una diarrea infecciosa y resulta pues que no, que es coronavirus lo que tiene el paciente. Entonces uno tiene que ser todavía doblemente cuidadoso para no confundirse. Como ustedes pueden ver, este virus, al entrar por la nariz, se va a la parte alta de las fosas nasales, en donde se comunica con el bulbo olfatorio, y de ahí arriba están las meninges, y de ahí puede pasar al cerebro y entonces dar una encefalitis. Y este hecho de que ataque al bulbo olfatorio explica por qué uno de los síntomas que casi son patognomónicos es la falta de olor y de sabor en los pacientes. En un paciente que empieza a tener fiebre, malestar y ya no huele y ya no le saben las cosas, pues casi seguro se trata de un problema de SARS-CoV-2. Esto también, el virus se va hasta los pulmones y entonces se empieza a causar daño pulmonar y puede irse por la sangre, evidentemente, al hígado, causar una hepatitis. Y dirían ustedes, bueno, ¿y qué tienen que ver los ojos? Pues cuando nos tocamos los ojos, después de haber tocado una superficie donde había el virus, entonces nos llevamos el inóculo es el virus, y ahí se queda en las lágrimas y con las lágrimas se va hacia las fosas nasales. Hay un canal que comunica la cavidad ocular con las fosas nasales. Ven ustedes que cuando lloramos, moqueamos porque se pasan las lágrimas hacia las fosas nasales y entonces nos empieza a salir moco. Igual se pasa el virus de los ojos a la nariz y a la garganta, por supuesto. Entonces puede ir a todo el cuerpo, puede hacer que se formen coágulos en el organismo, puede hacer que cuando ya se tiene cierta edad, las placas de ateroma, las placas de grasa que se nos formen, se desprendan y hagan un coágulo que bloquee los pulmones o tape las arterias coronarias y cause una muerte súbita, o también puede afectar los riñones. Entonces, vemos que el espectro de enfermedad es bastante amplio y por ello es la gravedad de esta enfermedad. No existe ningún tratamiento preventivo, por eso seguimos insistiendo, no se crean cuando les dan remedios caseros o que si el dióxido de cloro o que si tal hierba, etcétera, etcétera, eso no sirve. El tomar vitamina C, vitamina D, etcétera, etcétera, sirve para ayudar a los epitelios, pero no previene que le dé a uno el virus si la cantidad de inóculos, o sea, si estuvo en un lugar donde había muchísimos virus. Ya hay algunos tratamientos curativos comprobados, como es el molnupiravir y el Paxlovid, que ya se venden, se usan en Estados Unidos. Aquí ya están aprobados por COFEPRIS, pero todavía no se usan. Estos son tomados, son comprimidos y son muy útiles cuando se toman al principio de la enfermedad o cuando lleva una mediana evolución, pero no cuando el paciente está grave. Cuando está grave, el remdesivir es un medicamento que sí puede ser útil. Ese no es por vía oral, ese es inyectable. De inicio, lo único que hacemos con los pacientes es ponerlos en reposo, darles paracetamol para las molestias, darles antituxígenos porque empiezan a tener mucha tos por la irritación de la garganta, o oxígeno por puntas nasales, o por mascarilla, o por concentrador de oxígeno, porque uno de los problemas es que empieza a bajar la saturación de oxígeno y ese es uno de los datos de gravedad que hay que estar
muy atentos. Cuando ya baja de 92, 90 la saturación de oxígeno, cuidado, porque el paciente debe estar mejor en un medio hospitalario. Y en los casos graves se pasan a terapia intensiva, hay que intubarlos para poderlos oxigenar, porque si uno no se oxigena bien, el corazón va a fallar muy pronto y el paciente puede morir. Y hay que utilizar un apoyo respiratorio. El paciente tiene que estar ayudado con una máquina para poder respirar. Hay que dar medicamentos diversos según sean las complicaciones que se van presentando. Y evidentemente los pacientes más graves son aquellos que tienen otros padecimientos o que son obesos o que son hipertensos o que son diabéticos o que tienen cáncer, otros padecimientos que les causan una disminución de las defensas y el riesgo de muerte es mucho más alto. Y como ustedes pueden ver, los efectos a largo plazo del COVID son más de 140. Entonces, mucha gente cree que ya la libró y después, bueno, vemos 58% pueden seguir con fatiga, 44% pueden seguir con dolor de cabeza, 25% pueden tener pérdida de cabello, 23% no tienen sabor, 21% siguen fatigándose y les falta el aire, el 19% tienen tos, a veces tienen dolor en el pecho, a veces tienen dolor en las articulaciones. Entonces, desgraciadamente, no es que viene como cualquier gripa y se va y al ratito ya estoy bien, sino que puede uno seguir durante muchos meses o años, ahora lo estamos viendo, con algunos síntomas que son secundarios a COVID. Y no necesariamente un COVID mal cuidado, sino a un COVID muy fuerte. ¿Cómo vamos en México? Pues hasta ahora, reconociendo que el número de pruebas que se han realizado desde el principio de la pandemia han sido insuficientes y que en todo caso se decía en un momento que de los positivos estimados habría que multiplicarlo por 20. Pues yo creo que por lo menos por 15 sí, pero ya estaríamos hablando que de los 5, casi 6 millones de reconocidos, pues casi 90 millones de mexicanos ya hemos estado o han estado en contacto con el virus. Y esto va generando lo que se llama una inmunidad de rebaño, en donde todos vamos adquiriendo, junto con la vacunación, unas defensas que hacen que cada vez para el virus le sea más difícil persistir cuando llega a tratar de infectar a una persona. Y las defunciones que se reconocen son 323,000, aunque las estimadas son 337,000, y las que se calculan son alrededor de 600,000 personas que han muerto por COVID, sin duda. Esto es un poquitito más frecuente en las mujeres que en los hombres, aunque el riesgo de contagiarse es prácticamente el mismo. La mayoría de los pacientes se manejan ambulatorios, o sea, en sus casas, y solamente un 12% se hospitalizan. E insisto, las comorbilidades que ponen en riesgo la vida, particularmente son la presión arterial alta, el estar obeso es una comorbilidad muy, muy delicada, aunque no tenga uno otros síntomas, la diabetes y el tabaquismo, también porque los pulmones ya van a estar lastimados cuando una persona tenga COVID. Estas han sido las curvas de las olas que llamamos que se han tenido desde que empezó en febrero, al fines de febrero de hace 2 años. Después hubo un primer ascenso, bajó, después hubo ya realmente un pico para el 30 de enero del 2021, un pico mayor en septiembre y un pico todavía más importante a finales del año que acaba de terminar, que después ya empezaron a disminuir los casos y actualmente estamos pues prácticamente ya en una meseta. Ya estos parecen ir disminuyendo, aunque no han desaparecido y habrá que seguir teniendo ciertos cuidados. En general, como decía, es un poco más frecuente en las mujeres, aunque casi están 50 y 50. Y en la gráfica de la derecha, las barras que son rosa claro son de los pacientes que se manejan como ambulatorios y las que están abajo, las más oscuras, son de los que están hospitalizados. Y si ven ustedes, conforme avanza la edad, pues más frecuente es que el paciente necesite hospitalizarse porque tiene otro tipo de problemas. Algo muy delicado y triste que ha pasado en México y que después ya ni siquiera lo cuantificaron, pero en los primeros meses supimos esto. Esto fue en alrededor de febrero del año pasado. Es que México era el país que tenía más personas dentro del personal médico muertas. Y esto lo que habla es de los descuidos que en muchos casos se dieron de no tener suficiente material, personal capacitado,
o realmente la protección que el personal que se está exponiendo su vida pudiera evitar contagiarse. Y esto seguramente, insisto, no se han actualizado los datos, pero sí es algo que nos habla de cosas que tenemos que mejorar para la próxima pandemia. Las variantes que ha habido, precisamente por el tiempo que lleva ya el coronavirus, han sido muchas. Pasamos por la alfa, la beta, ya prácticamente todo el abecedario, ustedes los ven, algunas parecían explícitas para algunos países, por ejemplo, alfa, la británica, después la sudafricana, que fue la segunda, la beta, la brasileña, que fue gamma, la delta, que fue la de la India. Esas fueron cepas agresivas que provocaron muchos casos y mucha mortalidad, y algunas otras de interés, pero que en realidad no se extendieron tanto. Actualmente, la última es la variante Omicron, que provocó estas últimas olas, esta última ola que tenemos, y hay ahora una Omicron BA.2, que se considera una mezcla, es una mezcla realmente de la parte estructural del RNA, que la hace diferente en parte al Omicron, pero afortunadamente no la hace más grave, aunque sí más contagiosa, y es la que está atacando en estos momentos a algunos países, como por ejemplo China, en donde han llegado a tener varios miles de casos por día. En Alemania hace poco tuvieron 600,000 casos en un día. Entonces, todavía este virus no ha sido derrotado. Todavía tenemos que tener ciertos cuidados para evitar que al darle más tiempo de sobrevida en la superficie del mundo, pues vayamos a tener otros virus diferentes o más agresivos. ¿Qué es lo más importante para la lucha contra una pandemia? Las vacunas, sin duda, porque es el único mecanismo que tenemos de poder evitar la enfermedad. Y si se evita que haya enfermedad, se evita que los virus se repliquen, se evita que la infección se siga extendiendo. Las vacunas son una maravilla de la ciencia. Esta es una rápida historia y ustedes pueden ver cómo precisamente en el siglo XX se pudieron descubrir muchas vacunas, pero el proceso de producción de una vacuna, insisto, a veces puede llevar hasta 25 años. Por ejemplo, todavía no tenemos una vacuna eficiente contra HIV, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el virus del SIDA. Y este virus se describió en 1981. Entonces, han pasado ya más de 40 años y no tenemos una vacuna efectiva. Sin embargo, afortunadamente para otras, incluyendo COVID, sí tenemos una vacuna, insisto, segura y eficiente. Entonces, no hay que despreciar este beneficio que podemos tener, porque es un enorme beneficio y que es lo único que hasta que lleguemos a tener vacunados, no como es ahorita, que es más del 60% de la población del mundo desarrollado, sino necesitamos tener más del 80% de todo el mundo, porque en los países africanos, pues ahí no llega ni a 15% el porcentaje de vacunación. Estos son los diferentes tipos de vacunas según cuál es el antígeno con el cual se produce la vacuna y que provoca la respuesta inmunológica contra esa estructura pequeñísima que es la que constituye el núcleo del virus. Entonces hay contra RNA mensajero, contra DNA, de vector viral, de proteína viral, y algunos son virus, pero inactivados. Entonces ha habido una variedad, aunque realmente las más utilizadas pues son Moderna, Pfizer, Moderna, que la acabamos de tener en México por un donativo que nos hicieron los Estados Unidos, Astra, la rusa, que viene del laboratorio Gammayela, CanSino, que también la tuvimos al principio, que es China, la de Johnson, que no ha llegado a México, pero la tienen en Estados Unidos, Novavax, que acaba también casi de llegar, Sinopharm también. Entonces hay una buena cantidad de opciones. Y quiero decirles que el invertir en una vacuna, por cada dólar que se invierte en una vacuna, se ahorran $10 en el tratamiento de un enfermo. O sea, es 10 veces más importante en cuanto a ahorros esa inversión en vacunas, que después se van a reflejar en menos gasto para tratar a los enfermos. ¿Cómo vamos en México? Bueno, en México ha habido ya un crecimiento de la aplicación de las vacunas, lo cual hay que reconocerlo, el trabajo del canciller
ha sido importante, sobre todo para conseguirlas, porque cuando empiezan estos problemas de pandemias, llamémoslo así, la rebatinga por las vacunas es impresionante y además los países no están preparados para tener los millones de dólares que se requieren para adquirirlas. Afortunadamente ha habido países generosos que nos han apoyado y también México ha invertido. Pero si ustedes se fijan, México se han aplicado 192 millones, que no está mal, es una tercera parte de lo que ha aplicado Estados Unidos, pero completamente vacunados son 79.7 y el porciento de población es 61.8. Tendríamos que llevar eso hasta el 80% para poder tener ya casi la certeza de una inmunidad de rebaño. En el mundo se han aplicado ya 11.300 millones de vacunas, pero básicamente en los países más desarrollados. Y también el porcentaje de población completamente vacunada todavía no llega ni al 60%. Entonces ahí tienen ustedes las dosis administradas en México y en el mundo, los completamente vacunados y el porcentaje de la vacunación, de vacunados completamente. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan los menores de 18 años. Afortunadamente espero que pronto ya se apliquen estas vacunas que ya están aprobadas por COFEPRIS en los niños de 5 hasta 15 años de edad y ya Moderna y Pfizer están autorizadas para aplicarlas en los bebés desde los 6 meses de edad. Desgraciadamente también hay grupos que sin ninguna justificación y sin ninguna evidencia científica se oponen a vacunarse y bueno, dentro del derecho humano que es el derecho a la salud, pueden decir, pues yo no me quiero vacunar y pues no se vacunan y entonces también esto no toman en cuenta que al no vacunarse perjudican al resto de la población. ¿Por qué? Porque al no lograrse, como les decía hace un momento, la cantidad de gente vacunada, pues entonces no podemos erradicar esta enfermedad. Esto ha dado para muchos estudios de investigación este problema del coronavirus, desde el análisis del uso de cubreboca, que sigue siendo uno de los instrumentos más efectivos de protección, aunque al principio nos confundieron y nos decían, pues no, no es tan importante, que no sé qué. Sin duda que los cubrebocas han sido un factor importante en que no haya sido todavía más grave la pandemia y sin duda que si se hubieran usado cubrebocas desde el principio de manera intensa, hubieran muerto menos personas. Las pruebas de diagnóstico, porque no se puede estar luchando contra algo que no se conoce, o si no se sabe si una persona tiene síntomas, si no le hacen una prueba, pues no sabe si está enferma de coronavirus y si hay que tratarla o no. El saber el número de casos, la mortalidad, el tener confinamiento cuando se tiene que tener confinamiento, el dar como información clara, porque estas pandemias espantan a todo el mundo, cualquiera tiene miedo de morirse, pero lo que necesita y lo que la gente pide es tener información honrada, honesta, clara, para poder saber cómo actuar, el tener, el conocer la utilidad de las vacunas y poderles garantizar que son vacunas seguras y que son eficientes, y por supuesto la parte económica de todos estos aspectos, desde el número de personas que se enferman, dejan de trabajar, dejan de percibir recursos, y entonces entran en un problema de pobreza extrema y que no pueden comer, y en fin, y entonces a veces pues decían y con razón, oiga doctor, es que pues si no trabajo no como y si no como me muero, entonces prefiero morirme de coronavirus que morirme de no comer. Entonces son palabras muy duras, pero muy ciertas que hay que tomar en cuenta siempre. En fin, ya casi para terminar, yo quisiera decirles que la nueva normalidad, que esto es el futuro, depende sobre todo del avance de la vacunación. Ojalá ya se haya un acuerdo y se vacunen los chicos de 5 a 15 años o hasta 18 años que estén pendientes y que con eso ya podamos rebasar ese 80%, que se haga un último esfuerzo y ya podamos prácticamente deslindarnos de este germen, que además la vacuna sirve para el nuevo Omicron, que tengamos más medicamentos, entre más tiempo pase, más posibilidad hay de tener medicamentos, que seamos disciplinados como ciudadanos, que todavía no nos desboquemos y nos metamos a los antros y sin cubreboca y no nos importe porque estamos chavos, no nos pasa nada, porque eso no puede ser, porque entonces va a haber otro rebrote. Entonces, si está uno en espacios abiertos, como lo vamos a ver ahorita, es diferente, pero en espacios cerrados, pues hay que ser un poquito más responsables cada quien. Probablemente, y esto yo lo mencionaba
hace algunos meses, hace 3 o 4 meses, que a mediados de este año, ya casi estamos llegando, ya se habrá convertido en una enfermedad endémica como la influenza con vacunación preventiva anual. Apareció esta nueva variante, la BA2.2, y esperemos que no nos altere esta predicción que nos hicimos para el futuro. En resumen, ¿cuáles son las perspectivas de la industria de reuniones después de la pandemia? Actualmente creo que la reanudación progresiva de eventos, especialmente en espacios abiertos con sana distancia, se puede hacer incluso sin cubreboca. Creo que ya es el momento de que se puede aperturar la organización de eventos, insisto, que haya una sana distancia, que tampoco haya todo el amontonadero, porque entonces sí puede también implicar un mayor contagio, pero vamos, esto ya tener una laxitud y sobre todo la comodidad de no tener que usar el cubrebocas. Si es un espacio abierto, que esté bien ventilado, creo que se pueden tener algunas de estas libertades. En espacios cerrados debe de haber aforos limitados necesariamente, debe de haber sanas distancias todavía, debe de usarse cubreboca y debe de pedirse certificados de vacunación o dependiendo de cómo vaya este BA.2, pedir una prueba rápida para ver o dejar o no permitir las entradas de personas que puedan estar contagiados y que podamos originar ahí un rebrote. Ya lo mencioné, no se puede descartar una cuarta ola por Omicron BA.2, dependiendo del avance de la vacunación de los menores de 5 a 15 años. Ahorita este problema lo tienen en Europa, lo tienen en Asia, lo tienen básicamente en Hong Kong, por ejemplo, y en varias ciudades chinas, lo tienen en Alemania, donde han tenido brotes importantes por esta nueva cepa. Y la historia nos ha demostrado que lo que está pasando en Europa nos llegan 2 meses después. Ojalá y esas 23 millones de vacunas que todavía no se han aplicado y que sabemos que sirve, aunque no todas probablemente sean de las que ya tienen estudios para aplicarlos en niños, se puedan aplicar o se apliquen en niños y se compren las que se requieran para proteger a esta población de menores. Y una cosa muy importante, no hay que olvidar que sin duda habrá nuevas pandemias en los próximos años. Ya les decía de H5N1, ya lo vimos con coronavirus, no creímos que íbamos a tener otra pandemia 11 años después que la que hemos tenido, y muchas cosas que se hicieron para estar preparados, pues después se abandonaron porque se pensó que era dinero mal utilizado y que había que utilizarlo en otras cosas más urgentes. Esto nos debe dejar una lección para estar preparados, mucho mejor preparados, para poder gestionar esas nuevas pandemias que, insisto, sin duda van a volver a aparecer. Y les agradezco mucho su atención. Ahí está mi correo electrónico para cualquier pregunta que pudieran tener y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sumamente interesante todo lo que nos platica. Surgen muchísimas cosas. Hay un mar de preguntas, pero por respeto a su tiempo, doctor, sé que es súper, pues ya apretada su agenda y le agradecemos muchísimo el que haya aceptado esta invitación. Doctor, si nos permite muy brevemente, sí. Con respuestas sumamente puntuales, 2 preguntas. Sí, doctor, algunos estudios han identificado un síndrome que ahora es llamado síndrome de ansiedad por COVID-19. Sí. Es un trastorno de ansiedad que se cree que forzará a muchas personas a evitar los lugares donde haya mucha gente. Y la pregunta es, ¿este síndrome pudiera dar pie al desarrollo de un trastorno de ansiedad generalizado o la famosa agorafobia? Sí, bueno, lo que pasa es que apenas se está conociendo los mecanismos por los cuales este síndrome se produce, como dentro de las 140 manifestaciones de COVID tardío. Y seguramente tiene algún fundamento también estructural en el sistema nervioso, que ha modificado las respuestas del individuo y que le provoca precisamente ese miedo, ese temor permanente, y que solamente a través de psicoterapia va a poder ser manejado y va a poder ser dejado atrás en estos pacientes. Son pacientes como los que tienen agorafobia por otras causas que necesitan un tratamiento psicológico o psiquiátrico
a veces por largo plazo. Ok, gracias, doctor. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos evitar magnificar el riesgo? Y vaya, ¿cómo podemos nosotros manejar en nuestra mente y pasar de algo racional, de un miedo racional, a ya algo que nos impida llevar una vida normal? Pues yo creo que eso se va a dar como se fue dando en el caso de influenza. Al ver que día a día los casos iban disminuyendo, al ver que se reanudaban las actividades con cuidado, pero poco a poco y no pasaba nada. Entonces, al cabo de unos meses, y no muchos, ya nos olvidamos de todo y volvimos otra vez a la normalidad. Nomás que eso es a veces lo malo. Nos olvidamos ya totalmente. O sea, hay que guardar ese respeto por estos gérmenes, ¿sí? Yo creo que esto se va a dar de manera natural y para ello es muy importante, primero, la información verídica. ¿Qué es lo que está pasando? Que no nos engañen, que se hagan las pruebas suficientes, que sepamos, pues, a qué nos estamos ateniendo y que cuando hay brotes, pues digan, fueron tantos casos y cuando hay muertes, pues son tantos casos. Pues ya finalmente, si una gente dice, yo no me vacuno, como ha habido muchos, y me vale, y que desgraciadamente son los que ahora se infectaron cuando vino la ola del principios de año, y muchos de ellos se murieron porque dijeron, yo no me vacuno, porque no creo en eso, porque van a meter un chip, porque no sé qué, y esas gentes fallecieron. Qué pena. Entonces, yo sí creo que debe de ser uno cuidadoso, obedecer cuando existen, bueno, obedecer, no obedecer nada, ¿no? O hacer caso de las indicaciones que se dan para poderse proteger lo mejor posible. Y sí exigir el tener información clara y que no se esconda y que haya medios para hacer pruebas, en fin, para que esto vaya generando esa tranquilidad que necesitamos. A ver, ya prácticamente no hay casos. Si ya en julio, agosto ya van a empezar a desaparecer, pues ya tendremos que estar un poquito cuidadosos hasta noviembre, cuando viene otra vez el frío, cuando viene la influenza. Como nos vamos a tener que estar cuidando toda la vida. La vida está llena de riesgos, pero algunos son fácilmente controlables, con un poquito de disciplina. Y el cubrebocas sí es una lata, pero yo creo que a veces deberíamos de hasta guardarlo para las épocas de frío y les aseguro que tendríamos menos gripes cada año. Ya no de Excelente coronavirus. recomendación. Ya no de coronavirus, sobre todo cuando vamos a espacios cerrados. Exacto. Doctor, pues mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por todas estas recomendaciones. Me quedo y yo creo que lo rescatable es justamente lo que comenta ahorita, ser responsables, doctor. Hacer lo que se tiene que hacer, conservar, mantener una salud lo más, Claro. ¿cómo puedo decir, doctor? Lo Librada. mejor La obesidad para... ya vimos que es uno de los mayores riesgos. O sea, esa es la verdadera pandemia del siglo XXI, porque la obesidad no se va a quitar. El coronavirus va a pasar, pero la obesidad va a seguir todo este siglo si no nos ponemos las pilas. Es correcto, doctor. Tenemos que aprender tantas cosas de esta pandemia Sí. que no nos trajo solo cosas catastróficas. Sin duda hay una gran oportunidad en todo esto. Y doctor, ahora sí cerramos. Agradecemos muchísimo, doctor, su participación. Gracias a la directora Alexa Reyes Nader, que nos dio la bienvenida. Gracias a todos ustedes, amigos de Turismo en un Clic. Los esperamos en el siguiente conversatorio. Muy buena noche, doctor. Gracias. Gracias, Andy.